Saludos. Este canal 4RD inicia junto a la Comisión Nacional de la UNESCO, al frente de la cual está el distinguido filósofo, escritor, ensayista y científico don Luis Brea Franco. Y en esta ocasión, y ojalá que en las demás, pues tendremos la grata compañía de Miguel de Mena, que como todos, no solo los de su propia generación, se ha dedicado durante mucho tiempo a la edición de libros y siendo académico por igual, es un fanático de eso que conocemos como el libro. Yo les agradezco la compañía y que podamos compartir con la audiencia interesada en estos temas interesadas en el libro, lo que ustedes pueden aportarnos de alguna manera pedagógicamente, porque también existe una cierta incertidumbre con respecto al futuro del libro. Me refiero al libro, ¿verdad?, empapelado, al libro de papel, porque la producción intelectual y demás pues no va a cesar. Pero al formato libro, que es el que conocen no sé si en el futuro conocerán los niños, pero es el que conocimos nosotros desde niños. ¿Cuál es el origen del valor del libro, de la edición de los libros, en términos históricos, y cuál es la actualidad del mismo, de cara, como usted dijo, a la feria del libro, que no solo la de la República Dominicana? Sí, muchas gracias a CERTV y a Guillermo Ricard Calventi por acogernos nuevamente en un programa, una iniciativa de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, con el fin, esta vez, de ver si programamos una serie de programas que lleguen hasta mayo, para debatir sobre qué es el libro, cuáles son los problemas que tenemos a nivel global del libro, el cambio de fachada que, por ejemplo, está ocurriendo, el cambio de tecnologías para la difusión del libro, todo eso, y además hablar de ciertos problemas que afectan la edición y la publicación de libros dominicanos y su difusión a nivel mundial. Yo te voy a decir algo, respondiendo a tu inquietud. O sea, el libro como lo conocemos es una creación del siglo XVI. O sea, anteriormente existían manuscritos. El libro de reproducción mecánica existe desde la que Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles. Anteriormente eran manuscritos que se hacían generalmente en los conventos, porque había esos hombres no tenían una ocupación determinada y se dedicaban a copiar las obras legadas por la antigüedad. Pero anterior a eso existía el papiro, y aún más atrás existían las tablillas de cera, que eran más frágiles, y el libro escrito en piedra, o sea, las inscripciones pétreas. O sea, sumerias, para remontarnos a más. Sí, o sea que el libro, como hoy lo conocemos usualmente, no es el libro, es una forma de presentarse ese producto que recoge la memoria del ser humano, lo mejor de su pensamiento, de su escritura, de su poesía, etcétera, etcétera, y que nosotros, como esta civilización capitalista,
trata de negar el aspecto histórico de las cosas, que todos estamos en una historia y que nos movemos en el tiempo. Entonces ahora, en esta época, han aparecido nuevas tecnologías que pueden ser utilizadas, si son utilizadas adecuadamente, pueden favorecer aún más la difusión del libro, de su contenido y de la lectura, y fomentar la lectura. Yo soy un convencido de la importancia para el país de fomentar el libro electrónico. ¿Por qué? Porque el libro electrónico nos ofrece, en primer lugar, el contenido nos lo ofrece de manera uniforme. Solo hay que producir un ejemplar. Es mucho más económico. Puede llegar a todo el mundo, porque si yo lo subo a una página web, ya yo lo estoy difundiendo en la tierra entera. Donde haya una conexión de internet, yo puedo difundir la cultura dominicana a donde esté. Entonces, además, es fácil de almacenar. Por ejemplo, yo traje aquí, en este objeto que es un Kindle normal, aquí hay 9.000 libros. O sea, aquí está toda mi biblioteca. Antes, cuando yo tenía que viajar, me tenía que llevar una maleta cargada de libros para seguir trabajando lo que trabajaba. Claro, esta no es una solución para ahora, esto es una solución que está surgiendo y yo quisiera más adelante, ahora le voy a ceder la palabra, te voy a tornar la palabra, pero yo quisiera hablar un poco de las ventajas o sea, el dominicano dice que no le gusta leer libros electrónicos. Es que yo creo que la mayoría de los dominicanos no sabe lo que es un libro electrónico, ni nunca se ha topado con un libro electrónico. Lo que nosotros conocemos como libro electrónico son PDF, que es muy distinto a un libro electrónico. Pero con esto concluye esta introducción. Más allá de lo que él ha dicho y lo que pueda decir, porque yo no sé, hay como una cosa subjetiva también en esta relación con el libro. Portada, tripa, contraportada, lomo y la relación con la mano, que ni PDF ni en otras versiones electrónicas. Y creo personalmente, don Luis y Miguel, que el que ya lee lo lee a través de ese aparatico o cualquier otro, más nunca va, la nueva generaciones, más nunca va al libro. Dejo eso ahí como provocación. Pero déjame un momentito y una incisión. Mira, el libro electrónico tiene que imponerse, aunque no será el único, el libro no va a morir, el libro impreso no va a morir, pero será un producto de élite. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los recursos de la tierra son limitados. El papel se produce con celulosa. O sea, los bosques que tenemos sobre la tierra hoy en día no dan para dar libros para toda la nanotecnología va a resolver ese problema, si esa es tu inquietud. Hay un formato que es el formato libro, un objeto, pero yo como editor te puedo decir que aparte de ese concepto del formato libro, a mí me interesa algo quizás más delicado, que es el concepto del contenido, ¿no? Y yo creo que nosotros en la República Dominicana estamos en un proceso muy agudo de analfabetización. Es decir, el problema no es que la gente aprenda a leer o que lea, sino que ante la lectura desarrolle una capacidad, una inteligencia, un conocimiento, desarrolle un hábito que le permita comprender mejor su entorno y negociar el entorno, e insertarse en un proceso de respeto, de democracia, de conocimiento, etcétera. Y eso no es solo en la academia. Claro, pero que resulta que el problema para mí no es, en qué formato la gente lee.
puede ser una pared. Por ejemplo, una de las cosas más simpáticas que hay en el barrio chino son letreros con todo en chino y sale Altagracia, escrito en español. O sale Los Minas, o sale algo y tú dices, oye, pero no se puede traducir la palabra Altagracia al chino, es muy difícil. Entonces yo busco la manera de explicarle a la gente. Entonces, para mí el caso dominicano es que nosotros somos un país que lamentablemente somos agrarios en el aspecto cultural. Somos un país donde hay un nivel de violencia que es evitable, pero en función de los bajos niveles de educación la gente no sabe cómo comportarse en el espacio público, ¿no? No sabe cómo negociar el espacio público. Aquí todos los accidentes y toda la tragedia que producen los accidentes es simplemente porque la gente no respeta un orden, semáforo, etcétera. Y de eso tú lo llevas al plano de la escritura. Aquí ahora mismo, en una feria del libro, tú vas y tú encuentras que el 90% de lo que hay es considerado literatura B menor, entre paréntesis, basura. Es decir, tú encuentras una serie de gente que está escribiendo libros. Ya el concepto de escritor no tiene esa magia que tenía hace 10, 15 años. Hay presentadoras, es decir, ¿cuál es el libro que más se ha vendido en la historia dominicana? ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál es? No sé, pero La Sangre me parece que debe haber. No, Mujer 2000. Mujer 2000 tiene más de 150.000 ejemplares. Sí. Todo buen dominicano que se va de este país tiene que llevarse uno de los 5, no sé cuántos tomos van, de Mujer 2000, que es un libro de cocina elemental. ¿Cuál fue el libro que más se vendió el año pasado? Dominicano. El de este muchacho. No, Gato Mayor. ¿Cómo fue el manual de la chapeadora. Ah. Entonces, tú te pones a ver cuáles son los índices de lectura, ¿no? ¿Qué es lo que la gente lee? ¿No? Hay libros que son exquisitos. Yo, por ejemplo, me he dedicado a leer la autobiografía de los músicos. Y ahora Wilfrido tiró su libro, pero también Johnny Ventura, que es un libro exquisito para leerlo, su vida, también el maestro Rafael Solano. Te digo de cosas que se manejan en el medio público. Paul Osterly, que con su trabajo sobre el merengue. Sí, pero ya eso es demasiado exquisito para el público dominicano, en el sentido global, ¿no? Es decir, imagínate los libros que tú tienes en el camerino y que la gente lo lee 5 páginas, más o menos es el criterio del lector promedio que uno busca, sin desmeritar la capacidad que haya, porque tú pasas por el camerino mucho rato. Entonces, sí, el tema es un poco, para mí, en la sociedad dominicana, cómo con esta cultura, con esta disponibilidad que tenemos, cómo se producen productos que sean realmente manejables en términos de una cultura de la democracia participativa. Y eso es un poco lo que aquí, en términos de la producción del libro, no se maneja. No obstante, y asumo eso como verdad, no obstante, probablemente este sea uno de los pocos países donde todo el que quiere publicar un libro, es como todo el que quiere ir a la UAS, va a la UAS. Bueno, todo el que quiere publicar un libro, atendiendo a aquel principio filosófico de que, bueno, todo hombre tiene que sembrar un árbol, tener qué sé yo qué cosa, y escribir un libro. Y vaya usted a ver si hay en el mercado aquí de ese tipo de producto. Mira, yo creo que, Miguel, prescindamos ahora del libro electrónico, porque es otro tema. Claro. Y lo vamos a tratar en otra, pero yo quise traerlo como un punto, partiendo de lo que tú señalaste, de que el libro impreso el papel. Pero yo creo, mira, yo he sido un hombre de cultura a nivel toda mi vida. O sea, estudié filosofía, fue con libros, he mantenido un espíritu de investigación continua en toda mi vida que continúa hoy. Yo tengo un hábito de lectura que si yo no me leo 1 o 2 libros a la semana, me siento que he faltado a mí mismo. Entonces, o sea, cuando el presidente Fernández, te voy a decir algo, creó el Consejo Presidencial de Cultura, yo resulté elegido director general. Víctor, era el presidente y él atendía las cuestiones políticas, más bien, el trato político. Pero lo mío era organizar la institución, que era el núcleo de lo que sería luego la Secretaría de Cultura. Entonces, uno de los acuerdos que se llegó con el presidente en esos tiempos restableció las relaciones con Cuba. Entonces, en ese periodo, el presidente no se encomendó
y quien fue a ese lugar, fue a Cuba, fui yo, a ver cómo ellos habían afrontado el problema de la cultura. O sea, la revolución cubana se mantuvo y se ha mantenido a través de la creación de cultura y en base a la educación del pueblo, de darle un nivel, lo que Miguel señala, superar ese analfabetismo secular. Entonces, por ejemplo, a mí me impresionó muchísimo que en Cuba se hicieron ediciones de todos los clásicos que nosotros conocimos cuando éramos niños. Dumas, Julio Verne, todos los escritores clásicos, en ediciones de 300 y 400 mil volúmenes. Eso se vendía a un costo mínimo. Y eso se repartió por toda la isla. Eso, había una presencia de eso en la escuela, en la televisión, porque se creó un entramado para que esas lecturas no cayeran en lo individual, sino que tuvieran un efecto social y que la gente, aún en el parque, etcétera, discutiera lo que se leía, los últimos libros, etcétera. Así fue surgiendo también una camada de grandes escritores, que Cuba ya la traía, porque Cuba ha tenido una tradición de grandes escritores, pero se fueron formando nuevos en base al diálogo con esos escritores más experimentados. Entonces, lo que sucede, desde mi punto de vista, es que en República Dominicana todavía no tenemos, y sería necesario, desde mi experiencia, yo he vivido en Europa, he vivido aquí, he tenido experiencia en toda América Latina, conozco bien la UNESCO, entonces yo sé lo que se está haciendo en el mundo del libro. Entonces, yo creo que aquí falta una mesa, o sea, donde diferentes especialistas y diferentes instituciones coordinen una serie de acuerdos para publicar determinadas obras. Mira lo que está sucediendo actualmente. Yo lo critico porque a mí me parece una dispersión de recursos en un país que tiene muy poco. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura está produciendo los clásicos dominicanos, una colección muy hermosa, muy bien hecha, muy bien configurada, unas portadas bellísimas, pero son los libros que ya Julio Postigo en los años 50 editó, son los mismos libros, donde tú vas a cualquier editor, ya sea Miguel o también ha editado eso porque son los clásicos. Entonces, hay otras instituciones que están publicando los mismos libros ahora mismo del Estado. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no coordinamos y establecemos una lista? La lista existe. Existen dos listas que creó Pedro Enrique Ureña. Dos listas. Uno de clásicos a nivel universal y otra de los clásicos dominicanos. Entonces, tenemos eso a la mano. ¿Por qué no retomamos eso? Mira, te voy a decir algo. Yo creo mucho en la sinceridad. Y por eso yo trato de ser sincero, ya me he dado cuenta que cada vez puedo hablar menos en el país, lamentablemente. Porque hay estructuras muy de numancia, de estar defendiendo cosas que son indefendibles. En otros países hay una carrera, como la psicología, la química, la ingeniería, que se llama editor, la carrera editorial. Es una licenciatura en ediciones. Y el libro requiere una política, pero el libro requiere, primeramente sinceridad de las instituciones, reconocer los hechos, buscar comunidades, buscar diálogo, buscar la manera de cómo se suman. Pero en nuestro país lamentablemente hay una política de la resta. Cada ministro que viene rompe y barre con todo lo anterior. Entonces no hay una continuidad en el Estado, no hay una política hacia el libro, es decir,
ni la Secretaría de Educación, o el Ministerio, ni el Ministerio de Cultura tiene una política del libro. Lo más lamentable que yo veo es que el Estado Dominicano invierta 80 millones de pesos en una feria del libro, pero sea incapaz de tener una librería abierta, como la tiene la Tarazana. Eso tiene ya 3 años, de que nadie sabe lo que hay ahí. Entonces, ¿cómo usted me viene hablando de que hay una feria del libro en Nueva York, una feria del libro en Cotuí, en los pueblos, y una feria del libro en Santo Domingo? Sin embargo, Cultura es incapaz de ofrecer un sitio donde usted vaya a comprar uno de los libros. Cultura actualmente tiene todos los mecanismos para decir, vamos a publicar, vamos a concertar, pero lamentablemente hay una cultura de una mentalidad donde no hay una política hacia el libro. Y el libro requiere, no solamente que yo te produzca un libro requiere un tiempo. Yo, por ejemplo, para mí sería demasiado exquisito imprimir un Don Quijote y llevarlo a cualquier campo dominicano, porque lo primero que el profesor no lo habrá leído, ni lo va a leer seguramente. Ese profesor tiene mucha precariedad en términos de la vida, ¿no? Y hay cosas muy elementales en eso. Un libro requiere tiempo, ¿no? Y lamentablemente, ahora mismo en la sociedad se están produciendo muchas enfermedades mentales en torno a la dependencia. En psicología ahora hay hospitales donde curan la adicción al Facebook y al Instagram. Es decir, y hay una enfermedad, y hay enfermedades realmente mentales. Una enfermedad que dice, cuando a la gente se le pierde el celular, todas las reacciones de desprotección, toda la depresión que eso genera, todos los secretos que se van a revelar, etcétera. Entonces ya un celular ciertamente te da mucha información, muchas cosas, pero esa dependencia intelectual te produce un nivel de apropiación de muchas noticias, muchos puntos, pero cuando tú le dices a esa persona, léeme este párrafo y trata de expresarme qué quiso decir este párrafo. Oye, cómo se comienza Sueño de Soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, es decir, trata de describirme eso con tu palabra. Simplemente porque no hay palabras, sino hay la capacidad de concentrarse, de expresar y de dialogar. Yo creo que el libro a lo que lleva es al diálogo. El libro no es solamente para tú aprenderte toda la fecha de algo. Yo creo que también el libro, como cualquier otra mercancía, tiene que responder a una segmentación natural del mercado, del consumidor. En el sentido de que, bueno, yo te escuchaba y estaba pensando en Quijote, pero pensé en Rius, pensé en un tipo de literatura, llámesele como se le llame, que como contenido no perdía lo esencial de esas obras, pero que además entendía que era más fácil hacerle llegar ese conjunto, esa síntesis valiosa de un libro tan maravilloso como el del Quijote, a un nivel de lengua y a un nivel cultural de ese lector o potencial lector que no te va a consumir el otro. Sí, en marketing le llaman a esto, ¿verdad? Un poco. Sí. Pero a ti te harán una pregunta. ¿Por qué me voy a leer el libro si eso está en YouTube? O yo lo veo en el cine. Entonces es muy... Sí, hazte esa pregunta. Mira, yo creo también que tenemos... Esto es como titular, este programa de hoy. Yo creo, o sea, mi visión del libro y de la editoría es una visión social. O sea, yo creo que nosotros, los dominicanos, hasta ahora, estamos viendo el libro como una edición para individuos. Pero los que leen en este país no llegan a 1000 personas. ¿Todavía? Mira, tenemos una encuesta que hizo Cultura hace 3 o 4 años con el Banco Central. El nivel de lectura en este país, hasta el nivel de periódico, es muy bajo. Es ras el suelo. Estamos progresando. Entonces, óyeme esto, Guillermo. Ajá. Tú no puedes establecer una política del libro sin tú tener un instrumento fundamental para la difusión del libro, que son las bibliotecas. En este país, aunque la ley de cultura establece el Sistema Nacional de Bibliotecas, existe una red también de bibliotecas del Ministerio de Educación. Escolares.
eso no tiene un acceso del pueblo. En los pueblos, la biblioteca escolar está cerrada porque es solamente para profesores y estudiantes. Entonces, si tú quieres ir a una biblioteca hoy en día, en cualquier país del mundo, la gente lee generalmente pidiendo libros prestados en las bibliotecas municipales. Aquí hay bibliotecas. Lo que pasa es que no existe una política de apoyo, de enriquecimiento, porque las bibliotecas tienen que mantenerse al día. Tienen que comprar stock de lo que está saliendo. Entonces, eso es por un lado. Sí. Por un lado. Por otro lado, la proliferación de escritores. Son escritores que no tienen una idea de lo que es una novela. Les recuerdo a todos que gracias a la iniciativa de la Oficina Nacional de la UNESCO, la Comisión Nacional de la UNESCO y de don Luis Berea Franco, y en esta ocasión del editor Miguel de Mena, pues estamos presentando, si se quiere, una visión general y políticamente bastante importante sobre el futuro, la actualidad y el futuro del libro en general, pero en la República Dominicana. Y usted comenzaba a desarrollar esa relación entre el libro y los escritores, y los editores, ¿verdad? Mire, quien lee un libro del siglo XIX, una novela del siglo XIX, pongamos usted Dostoyevsky o Víctor Hugo, unos clásicos, usted va a ver, sobre todo en Dostoyevsky, que yo conozco mejor, en cada novela, Dostoyevsky, el narrador, él siempre busca cambiar la posición del narrador. Una vez es una confesión, otra vez es un amigo que relata un hecho, otra vez es un deus ex machina, o sea, un narrador que está fuera del tiempo y que ve todo. Entonces existe en la teoría de la novela, porque existe una teoría de la novela. Que no solo de la novelastra, que la gran mayoría de los escritores dominicanos desconocen. Entonces, usted tiene que conocer cuáles son los antecedentes, cuáles son las técnicas para elaborar ese tipo de escritura, de formato. Entonces, aquí desconocemos eso. Entonces, Miguel señaló algo que, por ejemplo, para mí es tremendamente importante. La necesidad de editores. Miguel es un editor, tal vez uno de los pocos. O sea, un editor es aquella persona o aquella entidad que acompaña a un escritor cuando termina su obra. Usted la termina, usted hace su novela como usted la cree. Pero el otro sabe qué es posible colocar en el mercado del libro. Le va a decir si sus capítulos son demasiado largos, si usted está repitiendo cosas que tiene que cortar. Entonces, un editor, un escritor sin editores, o sea, un país sin editores, es un país huérfano, porque no hay el perfeccionamiento del producto. Se logra en esa sede. Si usted ve y usted busca por ejemplo, Vargas Llosa tiene su editor. No es que son grandes escritores que ya premio Nobel, no. Vargas Llosa tiene que atenerse a lo que les recomienda su editor. Y así todo, García Márquez, todo el mundo. Aquí no, todos somos sabios, sabemos lo que el mercado, entonces... Editores, correctores. Sí, todo. Vendedores. Sucede. Entonces, al mismo tiempo, usted, si acaso consigue financiamiento, porque ahora es mucho más difícil que antes, usted podrá tirar una edición de 500 ejemplares. Cuando antes se tiraban 2.000 ejemplares, ahora usted tira 500. Porque la mitad se le queda invendible.
Porque la gente se discrimina. No lo colocan, eso es porque no lo colocan en la red nacional e internacional de bibliotecas. Mira, hay un editor, es una persona que lamentablemente es la persona que más enemigos se gana en el medio, porque es la persona que trata de pulir la obra y presentarle al autor los fallos y la manera de mejorar. Yo no sé cuántos libros he rechazado en estos más de 30 años que tengo editando libros. Hay a veces muchos detalles muy simples. Alguien me envía un texto y dice, cae la lluvia. Yo le digo, ¿por qué tú no me dices mejor llueve? Toda la lluvia cae, ninguna lluvia va a subir para arriba. Subir para arriba ya es un fallo, sube. Pero la persona tiene una inconsistencia en su manera de hablar y de pensar, que no habla ni piensa propiamente, ¿no? Y por ejemplo, el otro día yo estaba leyendo en un gran autor, premio nacional, no sé de qué, un cuento, el primer párrafo decía, a pesar de su suicidio voluntario. Y yo pensaba, pero ven acá. El suicidio es acabar consigo. Exactamente. Y así, o si no, por ejemplo, las olas del mar. Bueno, yo no sé si hay una llanura que tenga olas, solamente el mar produce olas. Entonces, esa inseguridad ante las imágenes produce cuentos malísimos, poesía malísima, narrativa malísima. Entonces la gente cree que cualquier cosa que se transfiere. Ahora mismo realmente hay una devastación, libros que yo quisiera. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo algo y es que todos los Uber que yo me monto, yo dejo libros que no me interesan. Para pues, a quien le toca, quizás a un buen lector. Porque en realidad lo que pasa es que simplemente hay una literatura pésima dominicana actualmente. Porque el escritor escribe sin filtro. Ya con 30,000 pesos tú puedes publicar un poemario. Tú sabes, entonces no hay filtro y todo el mundo cree que un libro ya es un objeto ya que te da una garantía de calidad y no es así. Mira, en la feria más importante del libro en castellano, que es la de Guadalajara, en México, es la feria. Primero, para entrar se paga. Tú ves las colas de personas esperando para pagar, que abran, para poder acceder. Entonces está la venta del libro, la exposición, venta, novedades, etcétera, presentaciones del libro, actos, diálogos con los autores, todo eso. Pero el hecho más importante que tiene la feria es que hay un gran salón con vidrios, con vidrieras, que todo el que pasa, porque es un salón que no se puede evitar, tú lo ves de donde sea. Entonces tú ves como 200 mesas y tú ves esas mesas siempre llenas de dos personas discutiendo, conversando con una taza de café. No es una tertulia. Ahí es un editor y un autor que están negociando los derechos de esa obra. Entonces, por ejemplo, para mí, como escritor, sería más importante yo tener un lugar donde negociar mis derechos. Aquí no existe. No existe, ni se vislumbra esa posibilidad. Otra cosa, otro elemento que yo quiero tocar aquí, como dije, este programa es como tocar titulares, vamos a tocar todos los puntos. El problema de los premios, porque es un problema el de los premios. Yo, como te digo, tengo una visión social de la editoría y del libro. O sea, para mí, yo que viví en Europa y me formé en Europa, los premios allá son obras que cuando una obra sale premiada, generalmente se vende 500,000 de volúmenes, porque viene refrendada de 5 o 7 personas que son los mayores especialistas en esa área y que dicen esta obra es una obra buena, por argumento, por escritura, por toda una serie de cosas. Aquí se dan los premios y es algo chistoso, pero es lamentable. O sea, aquí le dan el premio Corripio, que
que aquí se gana el premio Corripio a alguien, y el año siguiente ese mismo autor está compitiendo en los premios nacionales contra muchachos jóvenes o escritores nuevos. Entonces, si ya usted, o sea, es una forma de devaluarse el autor premiado, porque si ya usted alcanzó el máximo galardón que se le puede dar a un escritor dominicano, que es el premio Corripio, entonces, déjele la oportunidad a los demás y usted siga publicando, pero ya no concurse. Porque sucedió el hecho, Guillermo, que un premio nacional en un concurso de eso perdió ante un escritor joven. Entonces, o sea, o usted decayó. Va a ganar y a perder. Supongo. Mira, sí. Usted decayó frente a lo nuevo. Entonces, yo creo eso por peor me parece a mí que declaren un premio desierto, un concurso desierto, en un género como novela. Así es. Eso sí resultaría escandaloso. Porque lo otro, un joven le puede ganar a un viejo. Eso pero es, yo lo que, no en ciertas cosas, supongo yo. No es que yo conteste que él no le pueda ganar. El problema para mí es que el que ya tuvo el máximo galardón se apoca frente concursando, porque lo que hay es un deseo de ganarse el metálico. Eso pasa lo mismo con la Bienal de Arte Plástica. Pero permíteme un momentico para cerrar la idea. Hay un elemento que yo, cuando estuve con José Antonio en el ministerio, yo traté de reformar los premios nacionales, pero me encontré con unos muros tan fuertes que me fue imposible. Se necesita un apoyo político muy fuerte para romper esa estructura. Por ejemplo, aquí los premios, los autores someten en los libros con su nombre y apellido. ¿Sin seudónimo? Sí, sin seudónimo. ¿Y cómo es posible? Sí, así es. Así es. Tú mandas 2 ejemplares del volumen. Entonces, compiten a la vez volúmenes editados y manuscritos. El volumen editado ya tiene una presentación mercadológica exquisita, mientras que el otro es un manuscrito, es un papel. Entonces, ahí hay una disparidad. Entonces, yo traté de separar ambas categorías y que también hubiera una especie de votación popular de cuáles eran los. Pero, lo que te quiero decir, yo creo que quien gana un premio, el Estado, al año siguiente, ese año, no debería contratarlo por un año para que dicte conferencias de cómo se escribe una novela en las escuelas, en los pueblos, en todo eso, porque ese premiado, lo que se está diciendo que es un maestro, que es un ejemplo. Entonces, si es un ejemplo, vamos a llevarlo y mostrarlo cómo se escribe bien. Igual podría participar en otro género. Está bien. Luis, mira, hay una frase que a mí me cambió la vida dominicana, creo que es una de las más importantes, el título de un libro, que es la frase "Sueña Pilarín". No, ya yo lo sé. Eso es el equivalente al "no estamos en Suiza", o "no somos suizos". Digamos, son muy parecidas, ¿no? No, por eso dije que me estreché, claro. Que me rompí la cabeza con unos muros. Mira, yo me di cuenta como editor de lo siguiente. Yo me di cuenta como editor, como dominicano, como persona, que yo en un momento debía redefinir todo mi diccionario cultural. Todo lo que yo he aprendido, me di cuenta de que el 97% era falso o estaba. Entonces yo me puse, por ejemplo, como editor, en el año 85, 84, que comencé en este trajinar, me di cuenta que habían autores que habían sido maltratados por la vida, por la historia, y que lo habían olvidado y estaban sueltos. Por ejemplo, un autor muy importante de los años 50, que era Juan Sánchez Lamotte. ¿Por qué había sido borrado? Por 5 razones. Era negro, era borracho,
Era un tipo que vendía las obras a cualquiera. Le gustaban los tostones. Tú le dabas un frío y él te daba un poema. Era un tipo Andaba que andaba por la sucio, calle, un andaba tipo sucio. así. Entonces, ¿qué resulta? Fíjate un detalle. Nosotros, por ejemplo, despreciamos. Había una teoría de que no había una oposición. Y todas las falsedades sobre la literatura dominicana en los años 50 al 60, yo me descubrí que Juan Sánchez Lamué era un poeta que había leído a los grandes filósofos, a los grandes autores, y el poeta más inteligente de su generación y más vital, y me puse a buscar su obra y encontré una serie de referentes súper interesantes. Lo mismo pasa con autores que nadie ha leído, en el sentido de que haya producido un texto crítico como Miguel Alfonseca, como el mismo René del Risco. Y así te Pedro Peix también. Como Pedro Peix también. Peix Pero también. Pedro ya es otro caso. Sí. Pedro se creó una figura autoral y se creó una especie de... Bueno, a Pedro le podemos dedicar Otro tema. otro programa. El hecho es que la literatura dominicana es una literatura donde hay ya 5 frases que todo el mundo digiere de manera... Así como los políticos, ¿no? ¿Cómo tú despachas rápidamente un tema? Ah, no tenemos tiempo para discutir sobre eso, será en otra ocasión. O la gente nunca te habla de una manera concreta, una respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? En la literatura eso también tiene su corolario, tiene su síntesis. La cuestión es la siguiente: en nuestro país lamentablemente el escritor no se respeta. Hay una política de no respeto, hay una política de abusar con situaciones económicas o sociales. Entonces hay autores que no se filtran. ¿Quién es el escritor dominicano más importante de este país? El poeta dominicano más importante de este país. Pochi. No, No. olvídate de eso. Digo, de El poeta las más importante, jóvenes. el poeta más importante en términos de lo que es su valoración es Norberto James, en términos de su poesía, Los Inmigrantes. Es un poeta que trata de una sociedad cultural, una sociedad dominicana multicultural. Y el tipo tiene, desde los años 60 hasta ahora, ha tenido una producción continua. Y Norberto James es un poeta demasiado valorado fuera del país, ¿no? Pero ¿qué resulta? Ahora mismo políticamente no conviene hablar de que la República Dominicana no es un país de blanco, ¿no? Sino un país donde los tipos ideales son, por ejemplo, ahora yo estaba viendo el anuncio de la República Digital de la Secretaría de Educación. Ahí todas las morenas y negras que hay en ese anuncio tienen el pelo mejor que Beyoncé. Entonces, cuando tú ves que esa imagen de los negros... Que es negra también, ¿verdad? Exactamente. Cuando tú ves que toda la imagen de los negros pasa por un negro bien cuidadito a nivel de pelo y de rince, tú dices, pero eso no es el país dominicano. El peine caliente. Exactamente. Entonces, ¿qué resulta? Nosotros tenemos una serie, en la literatura pasa eso también, También. ¿no? Eso pasaba con Pedro Peix, que todo su sistema crítico era del París del siglo XIX. Entonces ya ahí Pedro también era un poco esquizo en una serie de textos que podremos discutir en otra ocasión. Pero el tema del libro, que es lo que estamos discutiendo hoy, el tema del libro lo que requiere es simplemente una vocación democrática, ver qué hace el Estado, qué hace la empresa privada. Por ejemplo, la Fundación Corripio hace los premios, yo pienso que es importante. Sin embargo, ellos ya no publican, no editan. Ellos tuvieron una colección importantísima. Entonces ya hay fundaciones que no publican libros. Hay otras que publican ya cosas muy políticas, más orientadas, como Funglodes, por ejemplo. Y hay muchísimas que su papel debería ser tener una política editorial. Las universidades no publican tampoco. La UAS no publica. No obstante, permítanme decir algo. Miren, porque hay que ser justo. Justo, ¿verdad? Lo primero. José Rafael La Antigua, para mí, un importante ministro de Cultura. Y hizo importantes aportes, incluyendo en términos políticos, y por eso lo traigo a cuento, la ley del libro. Y si la ley del libro no es una expresión de una política de Estado con respecto a esto que estamos hablando, ¿qué lo sería? Podría uno suponer que eso hay que superarlo. Una ley que obliga a cada empresa de cierta cantidad de trabajadores a tener una sala de lectura. Pero la ley del libro tiene 12 años y todavía no se aprueba. Sin embargo, ¿Cómo que no se aprueba? No, sin embargo, la ley sobre la juca se discutió más Así que la es, ley una sobre el barbaridad. libro. Mira, te voy a decir algo. Yo respeto mucho a José Rafael y la labor que él realizó como ministro. O sea, él fue un ministro dinámico que atacó muchos de los problemas. Ahora, respecto a la ley del libro, no fue culpa de él.
O sea, él planteó una ley que sigue siendo adelantada, aunque necesita hoy ser puesta al día. Pero ¿qué sucede? Que el Estado muchas veces actúa con una mentalidad fiscalista. Es decir, recoger el máximo de impuestos. O sea, entonces las exoneraciones que estaban previstas en esa ley nunca se ejecutaron. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa exoneración no se pudo hacer el incentivo al libro. Entonces, las salas de lectura de las empresas, eso tampoco se llevó a efecto. Le hicieron 2 o 3 empresas, pero no hubo una inspectoría o sea, hasta ahora. Entonces, fue una ley muy hermosa, fue literatura. Entonces, hoy deberíamos, por ejemplo, tenemos en el Congreso, desde hace, te voy a decir, 8 años, dando vueltas, no, 8 años no, 13 años, dando vueltas en el Congreso, una ley simple que trata de adaptarse al medio dominicano, como es la ley de mecenazgo. Esa ley lo que establece, oye lo que establece, tú sabes que el Estado exonera el 5% que se gaste las empresas en cultura o en deporte, pero se ha suspendido en muchos casos porque las empresas y las fundaciones muchas veces cargan gastos personales o gastos de sus dirigentes a ese 5%. Y entonces el Estado se ha puesto que ve con un microscopio esas inversiones. ¿Qué establece esa ley? Esa ley establece un consejo que analiza los proyectos. Entonces, de acuerdo a las políticas, a las prioridades de política cultural del Estado dominicano, como por ejemplo combate a la pobreza, difusión del libro, difusión del cine, etc. Entonces, el Estado escoge, selecciona de todos esos proyectos los que cumplen con las políticas del Estado. Entonces lo avalan y se les da un certificado, que con ese certificado ellos pueden invertir en eso, va a ser fiscalizado, y entonces ese certificado se lo entregan al impuesto de la renta como pago de ese 5%. Tipo la ley de cine. Es algo simple. Pero miren, Mira, política de Estado años. es lo que hace Roberto Casá en el archivo, como política de publicación, es de Estado. Sí. Y yéndonos fuera del Estado, lo que hacen las academias, por lo menos don Bruno es un publicador extraordinario, un editor extraordinario en el activismo. Sí. Y le puedo mencionar, por el otro lado, está el caso de la Sociedad de Bibliófilos, está el caso... Mira, lo que quiero es ver la sombrilla política, si se quiere, sobre el tema del libro. Te vuelvo a insistir, mi visión es social. Esas son instituciones donde el dirigente es que selecciona. Es una especie de pequeños caciques que son los que seleccionan. En este país tenemos que pasar de esa visión del caciquismo cultural a una visión global de políticas culturales del Estado, que prioricen las necesidades nacionales. O sea, esa es la diferencia, no es que no se haga. O sea, el problema es que no hay 25 Casá. Casá lo está haciendo por iniciativa tuya, se va a casar y ya no hay más nada. ¿Tú me entiendes? A mí lo que me interesa... Antes no existía la posibilidad de publicación digital a través de las distintas plataformas que hay. Olvídate del mundo digital, nosotros somos un país agrario todavía. En ese aspecto. Déjame concluirte. O sea, el problema, desde mi punto de vista, se resume en una palabra: falta de institucionalidad. Y eso es lo que yo abogo, que se creen instituciones, porque eso es la modernización del país.
realmente. Para mí falta de educación. Te voy a porque poner dos no datos. puede haber lectores que no hayan sido educados para Te tal voy a poner cosa. dos datos. Tú sabes que el Festival Presidente gasta en 3 días más dinero que el presupuesto completo del Ministerio de Cultura. Búscate los datos. No, tendría que buscarlo No, porque búscate los no lo datos. tengo a Ok. la mano, pero La misma- creo perfectamente. Ok, hay un concepto que aquí no se maneja en el país, la responsabilidad empresarial en torno a la cultura, ¿no? Correcto. Un ejemplo. Otro detalle que te voy a dar. Tú vas a la editora nacional ahora y tú no encuentras un libro publicado antes de la gestión de Pedro Vergés. Es un reto que te hago. Es decir, ¿cómo en un ministerio Editora Nacional? borran Sí, de en la repente Editora todos Nacional. los libros? Entonces, ¿qué pasa? Tú señalas eso y ya tú eres el malo, tú eres el tipo que está denunciando cosas. Lo que te quiero decir con esto es lo siguiente. Pero ¿y el pabellón del libro dominicano en la feria? Eso es un No teatro. es con editor. Óyeme. Es un teatro de mal ediciones. gusto. Mira, es un teatro de mira, mal gusto. Guillermo. Déjame decirte. Ajá. Lo que pasa es que, mira, cuando tú hablas y tú señalas verdades, la gente te plantea a ti en el plano del resentimiento. ¿Tú sabes cuál ha sido mi opción? Yo me fui en el país en el 90. Y la opción mía ha sido publicar autores dominicanos que a mí me gusten, que yo lo creo importante y yo lo publico para un grupito de amigos. Así, ya, el catálogo de Cielo Naranja, del año 84 hasta el día de hoy, tiene más o menos 157 títulos. Más o menos. Y esa es la idea. Cuando en el 16, cuando José Antonio entregó, y yo te puedo hablar de ese momento porque Claro. yo era el asesor de él, se dejó un almacén con cerca de 30.000 volúmenes de libros editados desde el tiempo de la antigua para acá. Exacto, porque la antigua. Ok, ahora Claro. yo estuve buscando hace unos meses, hace unas 5 o 6 semanas, un ejemplar de mi libro de Nietzsche que se editó en el 16 y no aparece. No A mí no me dieron 100 ejemplares. Voy a buscar que tú me dedicaste para regalarte. Sí, ojalá, porque no tengo. Mira, pero entonces lo que te quiero decir, hicimos un acuerdo que se me iba a dar 300 ejemplares. Pero en el momento me dieron 100 solamente. Cuando yo he buscado, el libro desapareció. ¿A dónde está? No sé. Mire, Entonces, pero eso son casuísticas. Sí. Eso a mí no me interesa tratar esa casuística. A mí me interesa tratar el problema a nivel global. Te estoy hablando a nivel de políticas de Estado. O sea, tenemos, si queremos promover la lectura y el libro, que establecer políticas de Estado, estables de Estado, es decir, que sea el ministro que sea, se mantenga. Te voy a dar un dato. Mira, el Ministerio de Cultura tiene cerca de 23, 24 años de fundado. Tú sabes que hasta ahora una persona como Eduardo Selman, que es un hombre de cultura, que es un arquitecto importante en este país, que ha elaborado obras, que tiene un legado arquitectónico Sí. único, que influyó en la arquitectura posterior. Entonces ha tenido que venir Eduardo, con su experiencia de Estado, a organizar la estructura administrativa. Allá cualquier ministro nombraba a cualquiera director general en una oficinita sin importancia y le pegaban un salario de 180.000 pesos. Era el único ministerio que no estaba dentro de los parámetros de la administración pública. Entonces, ahora, ¿qué ha hecho Eduardo? Le entregó al MAP. Ustedes hacen la estructura. La discutimos y entonces eso es lo que va a regir. Y yo creo que ese es el paso más grande que se ha dado desde que se fundó el ministerio. ya luego tendremos que discutir quizás también sobre ese tema, sobre el Pero ministerio. yo te estoy y dando mi testimonio. Correcto, y lo que les quiero decir es que lo programado ya, el tiempo utilizable, pues
lo hemos agotado y se quedan muchos temas sobre la mesa alrededor de esto. Porque incluso la medición que hizo José Antonio, que tampoco creo que fuera el peor de los ministros, que hizo José Antonio junto con el Banco Central, midiendo el aporte del sector cultura en general, incluyendo la edición de discos y cosas por el estilo, pero de libros, ese al PIB, el aporte del sector cultura es lo único que tenemos, al PIB. es lo único que pero tenemos. es una herramienta interesante. Claro. Es una herramienta interesante. Fundamental. Y es parte de esa política de Estado que se va construyendo. Porque a la verdad es que se va construyendo. Esas son las cosas que hay que continuar. Y los sesgos ministeriales son quizás el resultado de los laxas que son las instituciones o las propias leyes o las propias políticas gubernamentales. Yo le quiero agradecer, gracias a ti. Esta oportunidad que le dan al Canal 4 RD, a la Radio Televisión Dominicana, para que la gente comience también a reflexionar sobre este tema y en algún momento pues ya veremos quiénes son los interesados. Siempre se me ha dicho, Guillermo, no te preocupes tanto porque no haya muchas salas de teatro. Nunca las hubo. Nunca fue de masa. Bueno, parecería que también hay que tener esa dimensión de la cultura y de que no todo el mundo es un ratón de biblioteca. No como tú, no, claro. Como Odalí Pérez, o como Plinio Chaín, o como Miguel de Mena, sino que estamos hablando de lectores promedio, ¿verdad? Sí, de gente que simplemente disfruta lúdicamente aquello, claro, que es ponerle, manosear esto y leerse una novelita de Corintellado. A ustedes, pues, ya nos han ofrecido la oficina, el secretario general de la Oficina Nacional de la UNESCO, una batería de programas hasta llegar a la Feria del Libro. Hasta mayo, magnífica hasta también de una política hasta de mayo. Estado. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nos vemos en el próximo capítulo.